Buenas tardes. Estamos en una nueva jornada de comunicación mediante las redes sociales con los usuarios y el público en general de el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en la región de la Araucanía. Es menester de la Seremía de Economía saludar a ustedes y llamarlos a informarse en general, pero en singular, de lo que vamos a referir ahora, que son las asociaciones de consumidores, los concursos que hay para las mismas y cómo esto se consigue con avances concretos, con avances reconocibles. Y bueno, invitamos junto con CERNAC, está don Arturo, director regional de CERNAC, también en este webinar, invitamos a Patricio de la Asociación de Consumidores, Fiscalía del Consumidor, para que nos cuente en qué consiste su logro obtenido hace un poco de tiempo ya andando. Eh, Don Arturo, si pudiese usted referirnos la relación de CERNAC con las asociaciones de consumidores a modo de enmarcar esta comunicación general. Gracias, Seremi. Sí, efectivamente, eh, la ley del consumidor, la ley 19.496, modificada luego, ahora último por nuestros grandes avances con la ley 21.081, establece en su artículo 11 bis la existencia del fondo. El artículo 11 bis dice, créase un fondo concursable que está destinado al financiamiento de las iniciativas que las asociaciones de consumidores constituidas, según lo que dispone esta legislación, pueden utilizar a través de un sistema de postulación que actualmente se encuentra centralizado a través de todos los fondos públicos, ¿no es cierto? Hemos escuchado hablar, ¿no es cierto?, de fondos.gov.cl. Entonces, yo creo que la primera idea que hay que reforzar es que el origen del fondo concursable es una norma, es el artículo 11 bis de la ley 19.496. Lo segundo que me gustaría reforzar es que cualquier asociación de consumidores que esté constituida conforme a lo que dice esta norma puede postular al fondo, ¿ya? Y realmente la mejor manera de hacerlo hoy día es justamente utilizando la página centralizada de fondos.gov.cl. Y por otro lado, mencionar que las asociaciones de consumidores son organizaciones que no tienen lucro, son sin fines de lucro, y su objetivo fundamental, conforme también lo establece la ley, es proteger, informar y educar a los consumidores y asumir muchas veces también la representación y la defensa de su afiliado, que es el fuerte, yo diría, de la Asociación de Consumidores y Fiscalía del Consumidor. Y de quién lo solicite. Finalmente, cualquier agrupación de consumidores eventualmente también podría pedir, ¿no es cierto?, a una asociación de consumidores como Fiscalía del Consumidor que los represente, ¿no es cierto?, extrajudicialmente y también judicialmente. Ahora, también creo que es importante relevar la circunstancia de que las asociaciones de consumidores se rigen además de por lo que está establecido en la ley del consumidor, también se rigen por el decreto ley número 2757 del año 79 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ese decreto establece fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las asociaciones gremiales. Así que al final el marco normativo que rige el fondo está, ¿no es cierto?, básicamente en un documento interno al servicio que es el manual de rendición de cuentas del fondo concursable. También, ojo, importante mencionar que el fondo concursable es administrado por un consejo del fondo concursable, ¿ya? Y ese consejo se rige por el decreto 98 del año 2019 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Turismo, en este caso hoy día, en aquel tiempo. Ahora, este decreto 98 crea, ¿no es cierto?, este consejo, y aprovecho a mencionar que el consejo tiene 7 miembros, ¿ya? Uno es un representante nombrado directamente por el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor. El segundo es un académico experto en consumo que es designado también por el Director Nacional del Servicio Nacional del Consumidor. El tercero, ¿no es cierto?, es un académico experto en evaluación de proyectos, y ese es designado por el Ministerio de Economía. Además, hay un representante del Ministerio de Economía
Hay un representante también muy importante de la DOS, de la CGCOF, digamos, de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y hay dos representantes de las asociaciones de consumidores que son elegidos por ellos mismos. Así que ahí, en un resumen bien concreto, nos damos cuenta que digamos, el fondo concursable nace de una norma de la ley del consumidor y además está administrado por un consejo que está compuesto por estas personas que yo mencionaba y que se rigen por este decreto 98. Y además, después que ya la asociación está constituida, se rige, como decíamos recién, ¿no es cierto?, por este decreto ley número 2757. Entre medio está, por supuesto, la ley, ¿no es cierto?, 20.500, eso de participación ciudadana, hay una resolución exenta al servicio también de por medio, pero básicamente las grandes normas son justamente la ley del consumidor, en este otro caso el decreto ley 2757 y el decreto 98. Así que es un panorama así más o menos técnico, pero creo que lo más relevante al final de todo esto es mencionar que las asociaciones de consumidores cumplen una función muy destacada, que es finalmente, como decíamos recién, poder ir en ayuda de los consumidores, ¿ya? Entregándoles información para una buena toma de decisiones, haciendo actividades de educación para enseñarles sus derechos y deberes como consumidores, y en el caso de Fiscalía, que yo lo relevo mucho, está esta faceta de poder representar a los consumidores tanto extrajudicialmente como judicialmente, por cuanto ellos pueden iniciar juicios de interés colectivo, por ejemplo, pueden solicitar el inicio de procedimientos voluntarios colectivos y también pueden representar individualmente los intereses de los consumidores en los juzgados de policía local. Así que muy importante la tarea que realizan las asociaciones, pero bueno, ahí seguramente Patricio igual puede, digamos, coincidir conmigo. Nosotros como país tenemos una historia de cohesión social un poco compleja, porque la verdad es que la asociatividad en consumo no es algo que se haya desarrollado grandemente en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que se han hecho durante muchos años desde el servicio, un pequeño aporte sin duda, pero no se ha logrado. Yo estimo en no más allá de 60, 70 asociaciones de consumidores a nivel nacional, no tengo en este momento el dato exacto, y en las regiones muy poquitas también. Por ejemplo, si mal no recuerdo, en las regiones vecinas, en Concepción deben haber 2 o 3, en Valdivia, si mal no recuerdo, 1 o 2, y acá en la Araucanía tenemos 2, que es justamente Acupucón y en este caso Fiscalía del Consumidor. Así que claro, es muy importante cualquier cosa que se pueda hacer para invitar en el fondo a la ciudadanía a entusiasmarse con esto y eventualmente formar nuevas asociaciones de consumidores. Hay un mecanismo para hacerlo también, por supuesto, pero que obviamente permite generar una fuerza más cohesionada y organizada para representar los derechos de los consumidores. Hoy día estamos los consumidores como atomizados, por así decirlo, y está el CERNAC, pero las asociaciones hacen un trabajo muy importante. Y cerrar un poco la idea con eso, Seremi, y destacar, insisto, porque la oportunidad de hacerlo, que ya que estamos con la autoridad, obviamente, el Ministerio de Economía acá en la región de la Araucanía, relevar el trabajo que están haciendo ellos. Ellos están en este momento justamente entregando información, están haciendo acciones educativas y además, lo más importante, están representando a varios consumidores en términos de llevarlo, en este caso, al juzgado de policía local, en el caso del interés individual. Así que también mi reconocimiento para el trabajo que ellos hacen, porque ayudan también, obviamente, a la institucionalidad a llevar el despliegue de esta política pública en la lógica de la existencia de estas asociaciones que finalmente también están concebidas en la ley del consumidor y que a través de el decreto ley número 2757 de asociaciones gremiales permite obviamente su formación. Así que eso es como un resumen así, más o menos bien comprimido y que podría aportar en este momento Seremi. Muchas gracias, don Arturo. Bueno, en marco general, primero le vamos a pedir a Patricio, de la Asociación de Consumidores Fiscalía del Consumidor, que nos cuente cómo fue este triunfo, cómo fue este logro. Luego le vamos a pedir que nos pueda desarrollar en qué consiste el proyecto, ¿no? El concreto que están realizando gracias a este logro. Y luego tenemos una y otra pregunta guardadita, una pregunta que voy a hacer yo y una pregunta que va a hacer don Arturo. Estimado Patricio. Bueno, primero que nada, dar las gracias a don Arturo por sus palabras, porque hace prácticamente 5 años atrás, cuando nos formamos, nos fuimos a presentar en forma formal
para poder exponer y dar a conocer que nosotros teníamos la intención de poder trabajar en representación de los intereses de los consumidores, y gracias a Dios hemos cumplido con la palabra, hemos trabajado, pasamos la pandemia, y en general hemos tenido varios logros en forma individual y colectiva. En forma colectiva presentamos una acción colectiva en contra del liceo, más que del liceo, contra los sostenedores del liceo Camilo Enrique, y que la verdad fue una lucha bastante ardua, que hasta el día de hoy estamos batallando jurídicamente esa situación, pero ya terminamos la etapa de prueba y estamos esperando que salga la sentencia, y no tenemos la duda ni la siquiera falta de duda respecto de que vamos a ganar esa causa colectiva, porque va a ser incluso emblemática a nivel nacional, porque a través de este problema comunal se verificó una situación nacional respecto del abuso de los sostenedores de la educación, donde no quieren negociar con los trabajadores, y claramente la huelga es un derecho humano que también se respeta a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, la excusa de ese sostenedor era un abuso, puesto que en el contrato de prestación de servicios se señalaba una cláusula abusiva que específicamente señalaba que en caso de huelga ellos no se hacían responsables. Esa es una batalla bien importante nacional, porque incluso sacamos un decreto, una propuesta de ley, que también sería importante que el Ceremi de Economía supiera de que existe un proyecto de ley que se puede avanzar para que avance esa normativa, en el sentido de que en caso de huelga de un organismo de educación no sea más de 15 días, y en el caso de que sea más de 15 días, nombrar a un sostenedor provisorio, lo cual esa es un vacío legal que existe en la educación y que sería bueno que pudiera avanzar respecto a esa situación. Respecto de las demandas individuales, hemos tenido triunfo a nivel prácticamente regional, porque hemos tenido triunfos casi como anecdotarios. En Puerto Saavedra era la primera demanda individual que se presentaba contra Frontera. Súper importante poder dar a conocer los derechos del consumidor en todas las comunas. Hemos ganado en Perquenco, hemos ganado en Galvarino, hemos ganado en Villarrica y hemos ganado en Cantemuco. En Perquenco fue una situación bastante delicada, porque el consumidor afectado era un señor humilde, que le sacaron su platita ahorrada durante toda su vida, y este caballero le clonaron la tarjeta, y este señor se quiso matar. A ese nivel de la afectación de los derechos de los consumidores, y le ganamos, gracias a Dios, la causa, y estamos en la última etapa de ya que al caballero le devuelvan su dinero. Y la verdad que es una satisfacción bastante importante poder ayudar a esas personas, porque si no hubiese sido por CERNAC, si no hubiese sido por la Asociación de Consumidores, este caballero no se hubiese defendido en la forma adecuada y prácticamente habría perdido su dinero. Nosotros como Asociación de Consumidores... Patricio, detalle técnico, ¿te puedes colocar un poco más hacia tu izquierda? Porque te está viendo solo una parte de tu cara y queremos que todo el mundo te conozca. Muchas gracias, Patricio. Ahí, perfecto. El triunfo en tribunales, en juzgado policial local, ha sido bastante importante, y nos llevamos bien con CERNAC, gracias a Dios, y nuestro triunfo ahora en la adjudicación de este fondo concursable ha sido una recompensa de los 4 o 5 años que ya llevamos como existencia, porque ahora en diciembre vamos a cumplir los 5 años. Y este fondo es para crear el Departamento de Información y Asesoría respecto a los consumidores, que es prácticamente una atención de público. Esta atención de público nos comprometimos a realizar 200 atenciones en proyección, más o menos lo que nosotros hemos trabajado, pero estoy seguro que vamos a pasar las 200 consultas. Por eso la invitación es a todas las comunas de la región
o a las juntas de vecinos o a las organizaciones en general, es que visiten la página fiscalialconsumidor.cl, se comuniquen con nosotros. Nosotros estamos felices de poder ir a capacitar a los consumidores a domicilio, como decimos nosotros, porque lamentablemente esto es un cambio cultural lo que uno tiene que hacer. Si nosotros estamos esperando que las personas se quieran capacitar, nos vamos a quedar eternamente sentados en el escritorio. Nosotros vamos a domicilio, es decir, a donde las personas se sientan más a gusto, vamos a las juntas de vecinos, hemos capacitado en Padre Las Casas, en Los Sauces, Villarrica, y la próxima semana vamos a volver a ir a Padre Las Casas. Así que la invitación es acercarse a nosotros, porque nuestro diagnóstico como miembro de la sociedad civil es que se vayan creando más asociaciones de consumidores, puesto que existe un abuso en el sistema de la luz, del agua potable, el alcantarillado, el teléfono, bueno, todos los servicios esenciales y básicos de las personas se pueden representar con los intereses de los consumidores. Y el mundo ideal sería que cada comuna tuviera su propia asociación de consumidores, porque el abuso es transversal y el cambio de mentalidad es ese, invitar a las personas que se pueden asociar. Y yo creo que el mundo más asociativo y de fuerza son los adultos mayores, porque tienen el tiempo, la capacidad y la disposición de poder ver una boleta, verificar si es que le están cobrando bien sus datos. Y en general, bueno, obviamente que todas las personas nos podemos capacitar y poder orientar, pero yo creo que ese es el mundo que más se mueve, más tiene tiempo y es el más afectado en definitiva, porque si a una persona le cortan la luz por una boleta que está mal calculada, es súper complejo. Nosotros para época pandemia presentamos alrededor de 70 recursos de protección, los cuales al final los perdimos porque el cálculo proporcional de los últimos 6 meses estaba tipificado en la normativa sectorial y podían hacer el cálculo, pero las empresas eléctricas tomaron esa normativa como regla general y prácticamente no salieron a verificar el estado del medidor y la medición del sistema. Y la empresa eléctrica, como reitero, es la que más abusa. Incluso CERNAC Nacional hace poco sacó una estadística de la afectación en los adultos mayores y ahí señalaba de que el mayor abuso es la luz en contra de los adultos mayores, porque calculan mal o derechamente no van a verificar los medidores. Por lo tanto, nosotros es como yo ya estoy presentando o preparando una demanda colectiva contra la empresa CGE, que lo más probable es que la vamos a presentar dentro de un mes, porque ya la tengo avanzada y tengo la convicción de que les vamos a ganar a la Compañía General de Electricidad. Vamos a empezar por Temuco, pero no tengo la duda que podamos avanzar en todas las comunas. Y para eso la invitación a que se vayan creando nuevas asociaciones de consumidores. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en poder asesorarnos en todo ese ámbito, ya sea acá en la comuna o en cualquier parte de Chile, porque hace falta más asociatividad. Y básicamente eso, señor Seremi. Gracias, Patricio. Gracias por tus palabras y tu exposición y la convicción con la que comunicas vuestras ideas, las ideas del colectivo. Don Arturo, una consulta para... Sí, yo quiero, bueno, igual quiero felicitar a Patricio porque él ha dicho una verdad. Yo llevo 17 años en el CERNAC, entonces, y además tuve la oportunidad por este mismo servicio conocer otras realidades de asociatividad, en este caso en España. Y la verdad es que nosotros estamos muy lejos de eso. En España, por ejemplo, son tantas las asociaciones que se dedican a la protección de los derechos de los consumidores que ya se crean federaciones e incluso confederaciones. Entonces, estamos hablando de que la fuerza organizada de la ciudadanía para defender sus derechos es realmente muy potente. Allá, por ejemplo, una federación puede llamar, por ejemplo, a no comprar en el Corte Inglés y, no sé, miles de personas no entran a comprar al Corte Inglés. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver, y lo mencionó, si no me equivoco, Patricio, un tema cultural. Nos falta a nosotros crecer mucho en lo que es la responsabilidad civil, la responsabilidad como ciudadano, para poder realmente
que se constituyan estas organizaciones, no tan solo organizaciones para proteger los derechos de los consumidores. En España hay organizaciones de amas de casa, organizaciones de una cosa y de otra, pero trabajan en ciertos tópicos que dicen relación con la protección de los derechos de los consumidores. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad para recoger lo que dijo ahí Patricio, porque esa es la realidad que ocurre en lugares donde ya realmente la ciudadanía tiene un poder en el mercado que hoy día en nuestro país, por la atomización, por el individualismo, no existe. Por eso es tan importante el trabajo que hacen ellos, porque son entre pioneros y colonos, que al final igual son los que quedan siempre primero, ¿ya? Y en tantos años, como él mismo ha visto, y a pesar de hacer los llamados, porque no sucede. De hecho, es más, hay asociaciones que se van desconstituyendo. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra región, hay una que yo le mencioné al CEREMI hace algunos días atrás, que es la Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur, CDS, que después de como más de 20 años de estar trabajando se desconstituyó, hoy día no existe. Entonces ahí hay un desafío grande que yo creo que también es importante tal vez elevarlo, ¿no es cierto?, hacia nuestras autoridades, porque claro, igual la institucionalidad es pequeñita. Si uno mira el tamaño, por ejemplo, el CERNAC, con un poco menos de 400 funcionarios para todo un país, y en una región como la nuestra, donde por ejemplo nosotros somos 8, ahí también hay un tema que eventualmente se podría desarrollar a futuro. Ojalá fuese así, sería muy bonito, porque justamente se podría trabajar en inhibir esas conductas que muchas veces las empresas tienen de abuso, porque obviamente hay espacios para desplegar muchas veces el negocio del abuso. Entonces, ahí comparto con Patricio entre potenciar la institucionalidad y, por supuesto, también mejorar mucho la cohesión social en este tema. Bueno, yo le voy a preguntar a Patricio, no sé, Patricio, dentro de nuestras posibilidades, tú sabes que el fondo concursable es completamente centralizado. De hecho, su postulación es a través de fondos.com.cl, y de hecho es administrado completamente en nivel central. Y yo siempre le he dicho a las asociaciones que me cuenten, y yo elevo inmediatamente su inquietud. Así que la pregunta que le haría yo a él es relacionada con el fondo, y le preguntaría si tiene observaciones, alguna cosa que él pudiese proponer como mejora para la gestión del fondo, de tal manera que las asociaciones tuviesen un poco más de, no quiero decir facilidad, sino que un poco más de habilidad para poder adjudicarse el fondo, porque también es harto difícil. Imagínense, CEREMI, que este año las postulaciones han sido 105, y de esas 105, en todo el año estoy hablando, y a nivel nacional. Y de esas 105 se han adjudicado 41 proyectos. O sea, han entrado 105 proyectos y se han adjudicado 41. Por cierto que la limitación igual el fondo, porque el CEREMI, que maneja suma, digamos, de millones, en términos obviamente de, por ejemplo, de servicios públicos como Corfo, Cercotec, este fondo tiene un poco más de 526 millones a nivel nacional. Y la mayor cantidad de las asociaciones de consumidores, Patricio lo sabe, están en Santiago. Entonces en regiones son poquitas. Así que ahí le preguntaría yo a él y en el futuro igual se nos retroalimenta sobre cómo cree él que podría mejorarse un poco eso para que finalmente las más asociaciones de regiones y además cada año pudiesen adjudicarse los fondos, y no de repente pasar un año en banda, como se dice, sin recibir nada. Interesante, importante pregunta, don Arturo, porque nosotros, como decía, postulamos todos los años y no quedábamos porque no teníamos experiencia. Y el año pasado nos ganamos una pequeña adjudicación de CERNAC, que literalmente fueron 130.000 pesos para gestionar mediaciones. Si bien el monto es casi insignificante, porque los que se ganaron la boleta de garantía ganaron más que nosotros, pero nos sirvió para poder adjudicarnos y tener puntaje. Por lo tanto, yo creo que las bases de postulación están mal efectuadas y están discriminando al ente central, es decir, las asociaciones nuevas o las que no tienen experiencia. Prácticamente es imposible poder adjudicarse un fondo concursable. Por lo tanto, hay una discriminación hacia las comunas pequeñas o las provincias, en este caso Temuco, porque si bien nosotros hay 2 asociaciones, pero solamente los que cumplen con el puntaje son CONADECUS y ADECUS. Yo no tengo ningún inconveniente en decir esto, porque ellos saben mejor que nosotros que ellos se ganan prácticamente todos los fondos, porque ellos son los que tienen el puntaje. Nosotros nos calificamos ahora, tuvimos el puntaje, pero pensando en el resto de las asociaciones de consumidores
debiera haber un fondo especial o un ítem que facilite la poder continuidad de las asociaciones, porque sin estos fondos las asociaciones, como ya todos sabemos, van desapareciendo. Y ese es el mayor problema, que la asociación, uno tiene que hacer el cambio cultural a la gente, que se puede hacer, y después ya cuando están funcionando, que no desaparezcan, porque es lamentable lo que le pasó a la Asociación de Consumidores del Sur, que hubo un cambio de normativo y en vez de facilitar la creación y mantención de estas asociaciones, al final fue para peor, porque en la práctica no solamente pasó con esta asociación, sino que pasó con, yo creo que con el 30%, quizás más en porcentaje de las que desaparecieron, porque lo que pide, lo que exige es mucho para una asociación sin fines de lucro, y que prácticamente las personas que participamos son voluntarios. Gracias, yo me quedo con dos cosas, que son bien concretas. Una, para levantar, que es un perfeccionamiento de las bases. Pero me quedo con la más importante, que es, en el fondo, ver de qué manera se podría hacer una segregación. Porque claro, no es lo mismo, ¿no es cierto?, que con ADECUS compita, no sé, con una asociación de consumidores, no sé, de Puerto Montt o de acá mismo de Temuco, que está recién comenzando. Porque tienen un expertise de años, ¿ya?, llevando adelante proyectos. Entonces, creo que el tema podría ir por una segmentación tal vez del fondo, pero también sería interesante tal vez potenciar todo lo que tiene que ver con las capacitaciones para las asociaciones nuevas, para generar buenos proyectos y que obviamente puedan calificar frente al fondo concursable y al Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración quien finalmente hace la evaluación, hay una pauta bien técnica donde se le va asignando puntaje a cada proyecto, pero claro, esa mejora va a venir probablemente por ese lado, aun cuando se hace, pero pienso que también podría ser más fortalecido. Así que me quedo con esas dos cosas. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes, Arturo. Y ahora va mi consulta. En el programa del presidente Gabriel Boric, todos sabemos que el programa lejos es lo más importante en lo que respecta a una perspectiva gubernamental seria, ¿no? Se pone el énfasis en ciertas categorías como economía circular, como comercio justo, y en singular, la enlazo con la pregunta, definitivamente, consumo responsable. Nosotros sabemos que sin democracia económica no hay posibilidad de democracia social, siempre va a ser incompleta la democracia política. La democracia económica es central. Y para que haya democracia económica tienen que existir plenamente los derechos del consumidor. Entonces, bajo esa perspectiva de regulación de lo que es el consumo responsable, ¿cómo lo ven ustedes como asociación de consumidor? Y en general, ¿cómo ven ustedes que los derechos del consumidor colaboran con la regulación de la economía, construyen o ayudan a ejercer una democracia económica auténtica? Eso, Patricio. Gracias, señor Seremi. Bueno, una tremenda pregunta la plantea, puesto que el gobierno actual se comprometió a cumplir con este programa, que es una promesa, y las promesas hay que cumplirlas. Y lamentablemente actualmente la prioridad de la ciudadanía y de los consumidores en general es la seguridad. Y la seguridad en todo ámbito, porque nosotros lo que más hemos tramitado este último tiempo es la falta de seguridad en el consumo respecto de la banca y del retail. Puesto que la banca, cuando surgió la ley 20.009, que era la eliminación del seguro en caso de fraude, esta empresa, en vez de facilitar el pago y cumplimiento de esta obligación, ellos lo que hacen, no pasan ni 5 días desde que se hace la denuncia por un robo o hurto de estafa, y ellos demandan. Están demandando porque supuestamente el cliente o el usuario actuó con negligencia, con culpa o dolo. Prácticamente lo están imputando de que es un delincuente, que ellos hicieron prácticamente el llamado falso. Y eso está sucediendo en todo Chile. Incluso nosotros presentamos una querella criminal por el delito de violación del secreto bancario. Y eso ocurrió
en Villarrica, en Perquenco, Galvarino y en Temuco. Y respecto de la situación de la economía circular, claramente voy a tomar las mismas palabras que tomé al inicio, que es la falta de cultura y la falta de confianza de poder asociarse y poder obtener beneficios en comunidad. Lo que nos hace falta a nosotros es poder confiar en nosotros mismos como chilenos. Podemos hacer cooperativas, podemos hacer asociaciones de consumidores, podemos generar la mayor cantidad de energía que vaya en un mismo fin, incluso poder, como dice muy bien don Arturo, generar cooperativas, federaciones, confederaciones, porque los españoles, si bien nos colonizaron en su momento, nosotros estamos 20 años atrasados respecto de la judicatura española, porque ellos hace ya prácticamente 10 años que están demandando al banco para que le devuelvan la garantía hipotecaria, siendo que la hipoteca es a beneficio del banco y no del consumidor. Y hay hartas cosas que son con esos detalles, pero que acá todavía estamos a años luz de España, lo cual, bueno, obviamente uno también verifica situaciones de Francia, Alemania, pero es más fácil poder estudiar y leer en español que obviamente en otro idioma, pero estamos atrasados como comunidad, como sociedad en general, porque nos hace falta la confianza, y nosotros lo que más queremos como Asociación de Consumidores, Fiscalía del Consumidor y como Patricio Cornejo, es generar la mayor cantidad de asociaciones para que las personas confíen y se puedan unir y poder irse en contra del abuso del mundo empresarial, porque lamentablemente el empresario matemáticamente ve un abuso y como reclama el 7% de los afectados en tribunales, para ellos les sale muy beneficioso y económicamente seguir abusando. Bueno, a modo de redondeo, de corolario de esta actividad, decir de que en sí la actividad es un acto de celebración. Nosotros estamos muy contentos de que la Fiscalía del Consumidor, en tanto Asociación de Consumidores, haya ganado su proyecto. Estamos muy conscientes, como bien mencionó don Arturo, que el fondo debe ser mejorado. Recuerdo, entre paréntesis, que nosotros hemos gestionado como gobierno un presupuesto y una itemización heredada al gobierno anterior. O sea, nosotros, en el ámbito presupuestario, comenzamos recién el año 2023. Ahora, de todas maneras, todos los ajustes y precisiones deben salir efectivamente desde la base social, y la Asociación de Consumidores conforma un rol y un componente fundamental en esa base social. Así que esta actividad ha sido una actividad de celebración. Yo le agradezco a Patricio todo el despliegue que hacen como Asociación de Consumidores, la persistencia que tienen de dejar carteles, avisos para quien necesita ayuda, poder contactarlo. Y recojo también el llamado amable y generoso de solidaridad que hace Patricio, de crear más asociaciones de consumidores. Yo me quedo eso como consigna. Crear y crear asociaciones de consumidores, que le hace muy bien a la democracia económica y por lo mismo a la democracia social y política. Don Arturo, unas palabras para despedirnos. Sí, encantado, Sáqueme, porque es un tema que me gusta mucho. Me quedo con esto. Bueno, en el CERNAC hablamos del consumo sostenible. Usted ha mencionado una economía sostenible. Y claro, es un desafío muy grande para nuestro país, porque finalmente el modelo económico neoliberal es de alguna manera un modelo que incuba ciertas cosas que concentran un poco el poder y la riqueza. Entonces, al final, como que todo se reparte entre pocos y finalmente los afectados, finalmente los consumidores en este caso, reciben las consecuencias de eso. Si uno mira otras economías a nivel mundial y nos damos cuenta donde hay un poco más de, diría yo, no sé, como un equilibrio mayor en la distribución de los ingresos, claramente el tema cambia. Si uno lo mira incluso desde el punto de vista, por ejemplo, de la sostenibilidad del mismo género humano en este planeta, la verdad es que al ritmo que nosotros estamos y con la economía que tenemos, la verdad es que no, dentro de no muchos años vamos a ir a otro planeta para poder sostener este ritmo.
Y la única manera de cambiar esto es justamente a través de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Es decir, que nosotros tomamos carta en el asunto, que es lo que ha costado obviamente en nuestro país, y que eso conlleve justamente a esta economía sostenible que es distinta. Definitivamente no es el modelo económico que se ha impuesto durante largos años, sino que habla de un modelo donde se hace más responsabilidad con el uso de los recursos, pero al mismo tiempo se hace también más responsabilidad con la distribución de la riqueza que genera el uso de esos recursos. Así que, nada, es un tremendo tema. Lo hablamos nosotros ahora, aquí 3 personas. Ojalá muchas personas tomaran conciencia de esto, porque nosotros en el SENAC decimos, y con esto termino, cada vez que nosotros ejecutamos un acto de consumo, si uno habla en conciencia, la verdad es que uno debiese evaluar cuál es el impacto que va a provocar esa compra en mi entorno. Y mi entorno no es solamente el medio ambiente, todo el mundo piensa inmediatamente, claro, el calentamiento global y todo. No, también lo es, ¿no es cierto?, cómo desarrollan las empresas sus actividades, si hay, ¿no es cierto?, legalidad en las contrataciones, si hay trabajo de menores, de por medio, etcétera, que se acerca mucho a lo que mencionaba el Ceremi en cuanto a lo que es el comercio justo, que es el justo precio que los productos debiesen recibir, no a costa del trabajo, no quiero decir cosas más fuertes, pero del trabajo a veces mal entendido y mal ejecutado, porque todos sabemos que cuando hacemos la compra, ¿no es cierto?, de ciertos productos que provienen de ciertos lugares, eventualmente sí podemos estar fomentando aquello. Así que un llamado a todos quienes puedan estar viendo, ¿no es cierto?, obviamente van a ver este producto, a tomar conciencia, a tomar conciencia. Hacemos democracia cada vez que ejecutamos un acto de consumo, porque tenemos la posibilidad de elegir dónde compramos. Y ahí entramos en un tema bien interesante, que es cómo promovemos además también, ¿no es cierto?, la compra de los productos que provienen de otros mercados. Porque no solo lo que viene de las tiendas departamentales, las multitiendas y los grandes, ¿no es cierto?, retailers, es lo que nos sirve. También hay hay un mundo en la MIPYME donde uno puede también hacer abastecimiento de muchas de las cosas que adquirimos. Así que ese llamado, pensemos, tenemos en las manos la solución cada vez que realizamos un acto de consumo. Ceremi, Patricio. Así es, muy sabias y asertivas palabras. Patricio, para despedirnos, te pedimos las últimas palabras, las puedas cometer tú, dirigido a todos quienes van a revisar este mensaje, este material. Por favor. Muchas gracias a las dos autoridades. Para mí es muy importante dar las gracias por darnos la oportunidad de haber aceptado esta postulación al fondo concursable y demostrar de que hacemos un trabajo de excelencia, tenemos una atención de público. La invitación es a que los demás consumidores no tengan miedo y que nos contacten para poder formar nuevas asociaciones de consumidores y cumplir con el espíritu de la ley de la 19.496, que es una justicia social. Yo creo que esta normativa es la principal en el mundo del derecho, que tiene un vínculo día a día, momento a momento con los consumidores. No pasa en el derecho penal, no pasa en el derecho civil, no pasa en el derecho de familia, puesto que para poder llegar a esa instancia tiene que haber un conflicto. Pero acá el consumidor somos todos los días, a cada momento, y toda la familia, sin distinción de edad y razón de ningún tipo. Por lo tanto, yo feliz de poder trabajar representando los derechos del consumidor, y que en definitiva lo que se busca es una justicia social. Gracias, Patricio, gracias a todos. Don Arturo, fue Fiscalía del Consumidor, CERNAC, Seremía de Economía. Buen vivir para todos. Un abrazo. Abrazo. Nos vemos.